Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. En el capítulo anterior vimos cómo Dios le pidió a Moisés que hiciera un canto para enseñárselo al pueblo, para que pasara de generación en generación. Y era un canto de advertencia donde Dios le decía qué era lo que podía pasar si seguían por el camino por el cual iban, que era adorar a otros dioses. Pero también tiene un final esperanzador. Era un final donde dice que si ellos vuelven, entonces los va a volver a recibir, parafraseado. Si no vieron este capítulo, se los recomiendo, ahí lo pueden encontrar en Facebook o en el canal de YouTube, Academia Paz. Entonces, cumplida la tarea, quedaban solo dos tareas más. Dos cosas que Moisés tenía que hacer antes de morir. Y la primera es que Dios lo vuelve o lo lleva otra vez a ver la tierra prometida de lejos, aquella tierra que durante mucho tiempo fue un anhelo para él, que era lo que lo motivaba a él, era llevar al pueblo hasta esa tierra, pero que ahora otros serían los que disfrutarían esta promesa. Y aquí vamos a entrar a Deuteronomio 32, versículo 48. Y dice así: aquel mismo día Jehová habló a Moisés y le dijo: sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Entonces Moisés está en el monte de Abarim, que está al este del Jordán y el mar Muerto. Dice que está al suroeste de la tierra de Amán. Se extiende desde el monte Nebo al norte hasta el desierto de Arabia del Sur. Entonces era algo extenso. Y aquí quiero compartirles una foto vista desde el monte Nebo, y me imagino que esto puede haber sido tal vez lo que vio Moisés, ¿verdad? Una vista espectacular, era un monte donde podía ver todo lo que estaba abajo. Deuteronomio 32:50 dice: muere ahí en el monte al cual subes, y te reunirás a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y se reunió a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de la tierra, pero no entrarás en ella, en la tierra que doy a los hijos de Israel. Ahora quiero que saltemos a Deuteronomio 34, porque es casi este mismo texto, nada más que un poco más ampliado. Deuteronomio 34:1 dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, en la cumbre de Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, la tierra de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Entonces, aquí Dios llega y le da un último regalo a Moisés, y es poder volver a ver la tierra prometida, que viera de lejos la promesa por la cual él tanto luchó para poder llevar al pueblo hasta ahí. En Números 20 vimos la muerte de Aarón, ¿verdad? Justo casi quedan 40 años, o antes de empezar los 40 años del pueblo en el desierto. Y ahí fue designado un nuevo sacerdote, que es Eleazar, el hijo de Aarón. Y Dios le vuelve a explicar a Moisés, también en estos versículos anteriores, por qué es que no iban a entrar. Por qué era que él no iba a entrar a la tierra prometida. Y es que en ese mismo capítulo 20 de Números, vimos cómo el pueblo tenía sed. Le reclaman a Moisés, le reclaman a Aarón, y ellos consultan a Dios. Dios les dice: bueno, habla a la roca y saldrá agua. Pero en otra ocasión Moisés había hecho lo mismo, nada más que había golpeado la roca.
Y Moisés dijo, bueno, creo que tal vez esto va a tener más impacto. Y en vez de hablarle a la roca tal como Dios le había dicho, la golpeó. Pero también cuando sucedió todo esto, nunca le dio la gloria y la honra a Dios por lo que estaba pasando. Entonces esta provisión venía de Dios, pero Moisés no se la dio a Dios. Tal vez en su humanidad, en su frustración, en mucho de lo que ya venía en él, ya él necesitaba algo que lo reconocieran, algo que dijeran, bueno, sí, Moisés, ¿verdad? Pero él hizo algo en su humanidad. Entonces yo creo que si Dios tal vez hubiera dejado pasar esto, si Dios hubiera dicho, bueno, no importa, Moisés, déjate el crédito, las próximas cosas que sucedieran, Moisés iba tal vez a empezar a creer en su corazón que también el crédito era de él. Y Dios, yo creo que cuidó a Moisés de esto, y Dios cuidó a Aarón de esto, y fue donde les dijo, bueno, antes de que caigan en otra cosa, vamos a ir terminando con su liderazgo. Entonces, sé que suena duro e injusto, pero cuando un líder aparta su mirada de Dios y que todo lo que hace cree que es Él, o llegamos a pensar que somos nosotros los que lo hacemos, que tenemos la capacidad o que tenemos todo para hacerlo, es cuando ya ese liderazgo no es un liderazgo sano, ¿verdad? Si Moisés tomaba el crédito de todo lo que iba a pasar, en realidad el final hubiera sido difícil, hubiera sido complicado. Entonces Dios le deja mirar la tierra desde afuera, ¿verdad? Desde lejos, pero que no va a entrar. En Deuteronomio 34 se hace una descripción un poco más detallada de esta tierra, ¿verdad? Y vean que recuerda la promesa no que se le hizo a Moisés, sino a Abraham, a Isaac y a Jacob, los cuales tampoco vieron esta tierra como parte de su pueblo. Recordemos que cuando termina con Jacob salen las 12 tribus de Israel, que después terminan habitando en Egipto, y ahí es donde empieza la esclavitud. Pero Jacob nunca vio esa tierra. Esta no era el hecho de que se la prometiera a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero también que dijera que Moisés los iba a llevar, y el hecho que ellos murieran, que ellos desaparecieran, indicaba que esta no era promesa de un hombre, sino promesa de Dios. Porque cuando una promesa o una tarea o un ministerio empieza con un hombre, y cuando ese hombre termina todo lo anterior, quiere decir que la visión y todo lo que estaba sucediendo era a través de esa persona, era la visión de la persona. Y tal vez no era la visión de Dios. Hay visiones que son más grandes, que a pesar de quien esté, la visión y todo va a continuar. Entonces, hay momentos en que un líder tiene que dejar, ¿verdad?, de estar a cargo de algo. Ya sea porque está haciendo las cosas bien y Dios lo quiere llevar a otro lugar, o porque la verdad ya no estaba haciendo las cosas bien, pero en algún momento hay que moverse. Y lo interesante es que las promesas de Dios muchas veces no pueden ir con nosotros. Hay un ministerio, algo, una tarea. Hay cosas que no podemos llevárnoslas con nosotros, sino que tienen que seguir por sí solas, a cargo de un nuevo líder, ¿verdad? Entonces, y quiero contarles esto, los que son parte de la Como, tal vez ya han escuchado esta historia. Nuestro pastor Alejandro hace ya unos 3, 4 años estuvo enfermo, ¿verdad? Él estuvo pasando por una enfermedad y tuvo que ausentarse casi 2 años de predicar, de venir a la iglesia, de hacer un montón de cosas, pero él confió en las personas que estábamos aquí, que pudimos llevar la tarea, y fue el momento en que la iglesia más creció, ¿verdad? Y yo creo que nuestro pastor realmente él entiende que esta tarea de Comunidad Paz, la semana pasada cumplimos 10 años de este edificio donde estamos, y realmente ha sido una bendición del Señor, pero yo sé que nuestros pastores saben que esta bendición no es de ellos, es de Dios, es de la iglesia, y que inclusive cuando ya ellos dentro de muchos años ya no estén, esta iglesia va a continuar, porque es la visión de Dios, es la promesa de Dios para un pueblo, no para una persona. Y no puede ser que si el líder, el pastor, de lo que esté pasando se elimina, toda la visión y toda la tarea se elimina. Ahí es donde no están bien las cosas. Entonces, seguimos en Deuteronomio 34:5 y dice:
Ahí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Luego de que Moisés muere, el gran líder, pastor y guía de un pueblo dejó de existir. Y es que la verdad es que en algún momento también nos va a tocar. Nos va a tocar morirnos, por supuesto, pero tal vez nos va a tocar ceder un ministerio a otra persona. Llegará un momento inclusive en que estos estudios bíblicos no los está dando yo, sino que los tendrá que dar otra persona, ya sea porque Dios me va a mover a otra cosa, o no sé, ¿verdad? Pero en algún momento nos va a tocar, ¿verdad? Habrán personas nuevas aquí enseñando, y por eso también algo en lo que he estado trabajando mucho con los equipos que tengo a cargo, es tener un sucesor. ¿Cuál es su segundo al mando? ¿Qué pasaría si usted no está? ¿Qué pasaría si yo no estoy? ¿Quién queda a cargo de esto? Y por eso es importante también empezar a formar personas para que puedan hacerse cargo. Y así como Moisés comenzó a formar a Josué, muy posiblemente nosotros tendremos que ir formando Josué. Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados en las tierras de Macpela, que están ubicadas en la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra donde el pueblo se dirigía. Abraham, Isaac y Jacob ya estaban sepultados ahí. Así que, a pesar de no ver la promesa cumplida, estaban viviendo en la tierra de la promesa. Bueno, estaban muy viviendo, no, pero estaban siendo parte, ¿verdad? Estaban ahí enterrados en la tierra de la promesa. Pero Moisés no fue enterrado en esa tierra. No fue como que, bueno, Moisés murió, llevemos su cuerpo y enterrémoslo ahí. Sino que fue enterrado en Moab. Fue enterrado afuera de la tierra prometida, de donde él vio esa tierra. Ahí mismo fue enterrado. Y dice que nadie hasta la actualidad sabe dónde está la ubicación de la tumba de Moisés. Entonces, Moisés ahí termina su liderazgo, ahí termina su vida, ahí termina su ministerio. Dice que Moisés murió a los 120 años de edad. Moisés vivió como príncipe en Egipto. Fue el libertador de un pueblo. Fue un gran líder. Pero a lo que podemos deducir de lo que nos dice la Biblia, no envejeció o sus fuerzas no se agotaron. Dice que no perdió su vista. Esta era una enfermedad realmente común en esos tiempos, más estando en el desierto, ¿verdad? Los ojos y todo. Era muy, muy común que a cierta edad ya empezaran a perder la vista. Entonces, dice que tampoco perdió su fuerza o su energía. Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros servimos. Esto es lo que Dios hace en nuestra vida cuando estamos con Él, cuando caminamos con Él. Él es el que nos da la fuerza, es el que nos da la juventud, ¿verdad? Es curioso cómo hay historias, películas, libros sobre en búsqueda de la fuente de la juventud. Y la Biblia nos dice que sirviéndole al Señor es donde tenemos esa juventud. Deuteronomio 34 dice: lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo obedecieron, haciendo como Jehová mandó a Moisés. El pueblo lloró, guardó luto, como era costumbre, 30 días. Pero ahora era el turno de Josué de liderar al pueblo y de llevarlo a la tierra prometida. Dice que estaba lleno del espíritu de sabiduría. Ahora vamos a devolvernos a Números 27-22. Y aquí es donde Moisés traslada la tarea, el liderazgo y la autoridad a Josué. Dice: Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación. Por eso es que después lo obedecieron. Puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por medio de Moisés. Y a partir de acá,
¿verdad? De este momento, pero ya cuando muere Moisés, Josué toma control total del pueblo, queda a cargo del pueblo y lo va a llevar a la tierra prometida, lo va a llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida, porque ahí estaba la tierra prometida, ya habían llegado, ya habían caminado hasta la tierra prometida, pero ahora tocaba otra parte, conquistar esa promesa, pero recordémonos que Dios había dicho que Él iba a ir con ellos. Y ya para terminar, hay algo que se llama un epitafio. Un epitafio es la inscripción grabada en una sepultura en la cual se trata de describir la vida de la persona o algo que fuera significativo y representativo de esa persona. Eso es un epitafio. Me puse a investigar y en la tumba de Michael Jackson dice, eso es lo que dice cantante, compositor, productor, bailarín, coreógrafo, humanitario, miembro de los Jackson 5, solista con 13 Grammys, 197 reconocimientos, 37 veces en el top 40 y parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto es como la gente lo recuerda o dice que era Michael Jackson. Ahora, si la tumba de Moisés hubiera tenido un epitafio, ¿qué hubiera dicho? Y me encanta lo que dice Deuteronomio 34, porque prácticamente resume la vida de Moisés. Y este sería el epitafio de la vida de Moisés. Deuteronomio 34:10 dice: nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus siervos y contra su tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto era impresionante, o sea, sí, eso resume quién era Moisés, lo que hizo Moisés, sus logros, su relación con el Señor. Esto era Moisés. Y yo aquí me pregunté, si cuando muera pusiera un epitafio, ¿cuál sería mi epitafio? ¿Qué diría la gente de mí? ¿Qué diría la gente que fueron mis logros? ¿Qué diría la gente cómo fue mi relación con el Dios? ¿Qué dirían? Y aquí quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué diría su epitafio? ¿Sería como el de Moisés? ¿Sería como eso donde dice: y conoció a Jehová cara a cara? ¿Hizo esto por el poder del Señor? ¿Qué diría nuestro epitafio? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, no en ganarnos logros, sino en dejar un legado a aquellas generaciones que vienen, pero que realmente digan: caminó con el Señor, fue un hombre de fe, fue una mujer de fe, fue una persona que le creyó a Dios, fue, no sé, ¿qué diría nuestro epitafio? Ahí es donde yo creo que tenemos que ir trabajando. Así que aquí terminamos este estudio bíblico que se llama El Camino a la Promesa, donde vimos todo el trayecto desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, todo lo que pasaron, todo lo que hicieron, todas sus pruebas, todos sus éxitos, todos sus fracasos, hasta llegar a la puerta de la promesa. Ahí es donde está el pueblo en este momento. En el próximo estudio bíblico que vamos a comenzar, le he puesto conquistadores. ¿Por qué? Porque resulta ser que a partir de acá, Josué va a tener que llevar al pueblo y empezar a conquistar la tierra prometida. Pero es una conquista diferente a la cual nosotros tal vez creemos, porque sí, va a ser una conquista de batallas, va a ser una conquista de donde habrá muertes, donde habrá muchas cosas, donde irán conquistando territorios, pero es una conquista que Dios ya les había dado por la promesa que venía desde que ellos salieron. Entonces, el próximo estudio bíblico se llama Conquistadores, donde veremos cómo el pueblo de Israel se apropia de esa promesa que Dios les dio. Así que espero sus comentarios como siempre, que los pongan abajo, qué aprendieron, qué les habló el Señor, qué les dijo el Señor con esta nueva semana de estudio bíblico, y nos veremos en el próximo capítulo, el primer capítulo del estudio bíblico Conquistadores. Nos vemos, hasta luego.